Javier se encontraba en su lujosa mansión, rodeado de opulencia. El mármol blanco del suelo reflejaba la luz tenue de las lámparas de diseño, mientras que las paredes estaban adornadas con obras de arte que valían más que la vida de muchas personas. Sin embargo, a pesar de la belleza que lo rodeaba, un profundo vacío lo invadía. Aquella mañana, estaba sentado en su amplio despacho, revisando documentos importantes, pero su mente no estaba en los números ni en las proyecciones de su imperio empresarial. Se sentía atrapado en una vida que, a pesar de ser envidiada por muchos, carecía de sentido. Tomó un sorbo de su café, que había sido preparado a la perfección por Lucía, su empleada doméstica. La mujer había estado a su servicio durante años, y aunque Javier nunca había prestado mucha atención a su vida, algo en su ser lo hacía reflexionar. A menudo pensaba en cómo, a pesar de su éxito, no había encontrado la felicidad que tanto anhelaba. Su mirada se perdió en la ventana, observando cómo el sol iluminaba el jardín perfectamente cuidado. Era un espectáculo hermoso, pero no había nada que lo llenara. Cuando su asistente entró en la habitación con más documentos, Javier se sintió aún más abrumado. «Javier, estos son los informes que solicitaste», dijo el joven, con un tono de voz profesional, pero Javier apenas escuchó. Sus pensamientos se centraban en un secreto que había mantenido oculto durante años, algo que lo atormentaba en la soledad de su mansión. La idea de compartirlo con alguien lo llenaba de ansiedad, pero la presión de llevar ese peso lo estaba consumiendo. «Gracias», murmuró, tomando los papeles y dejándolos a un lado. No quería pensar en números ni en estrategias. En su interior, deseaba desesperadamente una conexión auténtica, algo que lo acercara a la humanidad que sentía que había perdido en su búsqueda incesante del éxito. Por otro lado, Lucía se encontraba en la cocina, su lugar de refugio. A pesar de las dificultades que había enfrentado en su vida, el embarazo le aportaba una chispa de esperanza. La vida había sido dura con ella. Había crecido en un barrio donde las oportunidades eran escasas y los sueños, a menudo, se desvanecían. Sin embargo, ahora, mientras cortaba verduras frescas para la cena, sentía que la llegada de su hijo era una luz en medio de la oscuridad. «Todo estará bien, pequeño», susurró, acariciando su vientre con ternura. Se preguntaba cómo sería la vida para su hijo, si tendría la suerte de escapar de la dura realidad que había conocido. La ansiedad y el miedo se entrelazaban en su corazón. Aunque Javier era su jefe, había algo en el que le inspiraba confianza. Sin embargo, sabía que su situación era precaria y que el futuro era incierto. Mientras Lucía trabajaba, su mente viajaba a momentos de su infancia, recuerdos de su madre luchando por sacar adelante a la familia. «Siempre hay que tener fe», le decía su madre con la voz temblorosa. Esas palabras resonaban en su mente, y aunque el miedo la acompañaba, también había una pequeña chispa de esperanza. Deseaba que su hijo tuviera una vida diferente, una vida llena de oportunidades y amor. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. La mansión se llenó de sombras, y Javier sintió que la ansiedad se apoderaba de él. Sabía que tenía que hablar con Lucía, que debía compartirle el secreto que tanto lo atormentaba. Se levantó de su escritorio y se dirigió hacia la cocina. La fragancia de las verduras frescas y el sonido del agua hirviendo le dieron la bienvenida. «Lucía», llamó, y ella se volvió, sorprendida al ver su expresión. «¿Podrías venir un momento, por favor?» «Claro, Javier», respondió ella, limpiándose las manos en un paño. Se acercó, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Había algo en su voz que le decía que este no sería un momento ordinario. Javier tomó aire, sintiendo el peso de sus palabras. «Quiero que me ayudes a preparar una cena importante esta noche. Necesito que todo esté perfecto», dijo, intentando desviar su atención de lo que realmente quería contarle. «Por supuesto, haré lo que sea necesario», respondió Lucía, sintiendo una punzada de inquietud. Aunque sabía que su trabajo era importante, en el fondo de su corazón, sentía que había algo más en juego esa noche. Mientras ambos se dedicaban a la preparación de la cena, Javier no podía evitar mirar a Lucía de reojo. Ella movía con destreza los ingredientes, su concentración era admirable. Había una calidez en su presencia que Javier no había notado antes. Mientras ella se movía por la cocina, su mente se llenaba de pensamientos sobre su vida y sus decisiones. «¿Cómo te sientes hoy, Lucía?», preguntó Javier, tratando de hacer una conversación casual. «Estoy bien, gracias. Solo un poco cansada», respondió ella, sonriendo a medias. «El embarazo a veces puede ser agotador, pero estoy emocionada por la llegada de mi hijo». «Entiendo», dijo él, sintiéndose un poco culpable por no haber prestado atención a su vida antes. «¿Tienes todo lo que necesitas para el bebé?» «Sí,
He estado ahorrando un poco, contestó Lucía, su voz llena de esperanza. Pero siempre hay más que hacer. Esa simple respuesta hizo que Javier sintiera un nudo en el estómago. En su mundo de riqueza, había olvidado las luchas cotidianas de las personas a su alrededor. Se sentía pequeño frente a la fuerza de Lucía, quien, a pesar de sus dificultades, mantenía su espíritu intacto. Mientras la cena avanzaba, Javier seguía sintiéndose ansioso. Sabía que tenía que hablar, que el secreto que llevaba dentro debía ser compartido. Pero cada vez que pensaba en abrirse, el miedo lo detenía. La cena era para un cliente importante, pero, en su mente, había algo más grande que debía resolver antes de que la noche terminara. Lucía, dijo de repente, hay algo importante de lo que necesito hablar contigo después de la cena. Ella lo miró con curiosidad, notando la seriedad en su rostro. ¿De qué se trata, Javier? No puedo decírtelo ahora. Solo, después de la cena, respondió él, sintiendo que las palabras no eran suficientes para expresar la gravedad de lo que estaba a punto de compartir. Su corazón latía con fuerza, y las dudas comenzaron a asaltarlo. ¿Por qué había decidido hablar con ella? ¿Qué pasaría si revelaba su secreto y todo se desmoronaba? Finalmente, la cena llegó a su fin. La mesa estaba elegantemente decorada y la comida era un festín para los sentidos. Javier y Lucía se sentaron, y mientras disfrutaban de la cena, el silencio se volvió abrumador. Javier sabía que el momento de hablar estaba cerca, y su mente luchaba entre el deseo de compartir su verdad y el miedo a las consecuencias. Lucía, dijo al fin, rompiendo el silencio. Esta noche es especial, no solo por la cena, sino porque quiero ser honesto contigo. Ella lo miró, su expresión seria, pero en sus ojos había un destello de comprensión. Estoy aquí para escucharte, Javier. Y con esas palabras, Javier sintió que el peso de su secreto comenzaba a liberarse, aunque no sabía que esa noche cambiaría sus vidas para siempre. Javier se recargó en la silla, su mirada perdida en el vacío. La cena había terminado y los ecos de las risas y conversaciones aún flotaban en el aire, pero él se sentía completamente desconectado. Lucía había hecho un trabajo excepcional, como siempre, sirviendo platos elaborados que había preparado con esmero. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba, un secreto que había mantenido a lo largo de los años y que finalmente sentía que debía compartir con ella. Lucía, mientras recogía los platos y limpiaba la mesa, notó la expresión sombría en el rostro de Javier. Era un hombre que, a pesar de su fortuna, llevaba una carga invisible que lo atormentaba. Ella había trabajado en su casa durante años y había llegado a conocerlo, no solo como su jefe, sino como una persona que también estaba atrapada en sus propios demonios. Javier, ¿estás bien?, preguntó, con un tono de preocupación genuina. Él la miró, sorprendido de que ella se hubiera percatado de su estado. Sí, Lucía. Solo, hay algo de lo que quiero hablar contigo, respondió, su voz un susurro. Ella dejó de limpiar y se acercó a él, su instinto maternal aflorando ante la vulnerabilidad que él mostraba. ¿De qué se trata?, inquirió, sintiendo que el aire se volvió pesado. Javier respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que lo que estaba a punto de revelar podría cambiar la dinámica de su relación para siempre. He estado guardando un secreto, comenzó, su mirada fija en la mesa. Mi fortuna no proviene solo de negocios legítimos. Hay cosas en mi pasado que he mantenido ocultas, cosas de las que me arrepiento profundamente. Lucía se quedó en silencio, su corazón latiendo con fuerza. La revelación que esperaba era algo que nunca había imaginado. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Mi familia estaba involucrada en un negocio ilícito, un imperio construido sobre prácticas corruptas. Yo heredé todo, pero nunca quise ser parte de ello. He intentado deshacerme de esa sombra, pero siempre vuelve a encontrarme, explicó Javier, con la mirada perdida. Lucía sintió un nudo en el estómago. La imagen del hombre que había admirado, que había visto como un pilar de fuerza, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Porque confío en ti, Lucía. Y siento que debo ser honesto contigo, sobre todo ahora que estás esperando un hijo, respondió, sintiéndose vulnerable. Ella se quedó en silencio, pensando en sus propias circunstancias. Después de un momento, reunió el valor para hablar. No sé si puedo confiar en ti, Javier. Esto es mucho para procesar, dijo, sintiendo que su mundo se tambaleaba. Lo entiendo, pero necesito que sepas que estoy intentando hacer lo correcto. He estado buscando maneras de cambiar mi vida, de romper con el pasado, insistió él, acercándose un poco más. Te lo cuento porque creo que este secreto también podría afectar a tu futuro.
Lucía frunció el ceño, su mente trabajando a 1000 por hora. La revelación lo cambió todo, y su instinto inicial de confianza se veía ahora empañado por la incertidumbre. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de nuestro trabajo aquí?, preguntó, sintiéndose atrapada entre la lealtad y la desconfianza. Quiero que estés a salvo. Mi intención es protegerte a ti y a tu hijo. Sé que eso puede sonar egoísta, pero no puedo seguir viviendo así, respondió Javier, su voz temblando con emoción. Con cada palabra, Lucía sentía que se formaba un abismo entre ellos. La complejidad de sus situaciones individuales se entrelazaba, creando un paisaje emocional difícil de navegar. Javier, yo también tengo un secreto, dijo, sintiéndose impulsada a abrirse, aunque el miedo se apoderara de ella. Él la miró, sorprendido. ¿Qué es?, preguntó, intrigado. Mi hijo no es solo un producto de amor. Su padre es un hombre poderoso, alguien que ha amenazado mi vida y la de mi bebé. No sé qué hacer, y ahora que me dices esto, siento que todo está fuera de control, confesó Lucía, con la voz quebrada. El silencio se apoderó de la habitación, y la tensión se volvió palpable. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La revelación de Lucía lo impactó profundamente, llevándolo a cuestionar todo lo que había creído sobre su mundo. ¿Cómo es posible que no me lo hayas dicho antes?, preguntó, su tono ahora más intenso. ¿Quién es ese hombre? Ella bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. No puedo decirte su nombre, no aún. Pero él tiene contactos, poder. Me ha estado siguiendo, y no sé si podré proteger a mi hijo, respondió, sintiéndose cada vez más vulnerable. Javier se levantó, comenzando a caminar de un lado a otro. La situación había tomado un giro inesperado, y se dio cuenta de que las sombras de su pasado y los secretos de Lucía estaban interconectados de maneras que no podía imaginar. Tú no deberías estar sola en esto. Debo ayudarte, Lucía. No puedo permitir que nada te pase a ti o a tu hijo, dijo, decidido. Ella lo miró, sintiendo una chispa de esperanza en medio de la confusión. ¿De verdad crees que puedes ayudarme?, preguntó, sus ojos llenos de incertidumbre. Haré lo que sea necesario. No puedo cambiar mi pasado, pero puedo hacer lo correcto ahora. Juntos, podemos encontrar una manera de enfrentarlo, afirmó Javier, sintiendo que, por primera vez, había un propósito en su vida. Lucía sintió que una parte de su carga comenzaba a aligerarse. La idea de tener a alguien a su lado, alguien que estaba dispuesto a luchar por ella y su futuro, era un rayo de luz en su oscuro camino. Pero aún había dudas que la atormentaban. No será fácil, Javier. No tengo idea de lo que ese hombre es capaz de hacer, admitió, sintiéndose abrumada. Lo sé, pero no estás sola en esto. Nunca más estarás sola, respondió él, con una determinación renovada. Ambos se quedaron en silencio, cada uno reflexionando sobre la magnitud de sus secretos y el camino incierto que se abría ante ellos. A pesar de la oscuridad, había una chispa de esperanza, una posibilidad de redención que los unía en un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Javier se quedó en silencio, procesando la revelación de Lucía. La tensión en el aire era palpable, como si el tiempo se hubiera detenido en el lujoso salón de su mansión. Las sombras danzaban en las paredes, y el brillo de las luces parecía burlarse de la seriedad del momento. Se sentía culpable, no solo por su propio secreto, sino también por el sufrimiento que Lucía había enfrentado y por el futuro incierto que la aguardaba. Lucía, no puedo creer lo que me estás diciendo, dijo, rompiendo el silencio. Su voz tembló ligeramente, y Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No tienes idea de lo que he vivido. No solo es mi vida en juego, sino la de mi hijo. Él no tiene culpa de nada, respondió ella, con la voz entrecortada. La angustia en su corazón era palpable, y Javier podía sentirla como un peso en el ambiente. Déjame ayudarte. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras tú y tu bebé están en peligro. Quiero hacer algo por ti, dijo Javier, sintiendo que, por primera vez en años, su vida tenía un propósito. La idea de ayudar a alguien lo llenaba de una energía que no había sentido en mucho tiempo. Lucía lo observó con desconfianza, aunque una chispa de esperanza se encendió en su interior. La incertidumbre la invadía, pero también una pequeña voz que le decía que quizás, solo quizás, podía confiar en él. ¿Qué puedes hacer?, preguntó, su tono mezcla de escepticismo y anhelo. Javier se acercó a ella, su mirada reflejaba determinación. Tengo contactos, puedo ayudarte a encontrar un lugar seguro. Tal vez un refugio, o incluso, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Podría ayudarte a salir de la ciudad, a un lugar donde puedas estar a salvo. ¿Y qué pasará contigo?, inquirió Lucía,
frunciendo el ceño. Ella no podía evitar pensar en el costo que esto tendría para él. No importa. Yo no puedo seguir viviendo como hasta ahora. Este secreto me ha consumido, y ahora que sé lo que tú estás pasando, entiendo que tengo que hacer algo, confesó Javier, sintiendo que cada palabra que pronunciaba lo liberaba un poco más de su carga. Lucía lo miró fijamente. Sus ojos reflejaban una lucha interna entre la desconfianza y la necesidad de creer en su oferta. No sé si puedo confiar en ti. No sé si esto es real o solo una promesa vacía para calmar mi ansiedad, dijo, su voz temblorosa pero firme. Puedo entender por qué te sientes así. Pero lo que te he contado sobre mi pasado, sobre cómo he construido mi fortuna, es la verdad. Y ahora quiero hacer las cosas bien. Quiero ayudar, respondió Javier, su sinceridad palpable en cada palabra. La habitación se llenó de un silencio tenso, mientras Lucía reflexionaba sobre lo que acababa de escuchar. Por un lado, había algo en la mirada de Javier que la hacía cuestionar su desconfianza. Por otro, su experiencia le decía que no podía bajar la guardia tan fácilmente. Está bien, podemos intentar planear algo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Javier sintió un alivio momentáneo, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Perfecto. Empecemos por... Javier se detuvo un momento, buscando un enfoque adecuado. Necesitamos un lugar donde puedas estar a salvo. ¿Tienes alguna idea de dónde podrías ir? Lucía pensó por un instante, recordando a su abuela, que vivía en un pueblo pequeño en las montañas, lejos del bullicio de la ciudad. Mi abuela tiene una casa en las afueras, un lugar tranquilo. Podría ir allí. Pero, su voz se apagó, recordando las advertencias de su padre. Pero, repitió Javier, instándola a continuar. Pero no sé si sería seguro. Mi padre tiene recursos. Y aunque esté lejos, siempre podría encontrarme, admitió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Entonces necesitamos un plan más sólido. No podemos dejar que se interponga en esto, dijo Javier, decidido. La idea de que el padre de Lucía pudiera amenazar su bienestar lo llenaba de rabia. ¿Sí? Lucía comenzó, y luego vaciló. ¿Y si lo enfrento? Javier la miró, sorprendido por su propuesta. ¿Enfrentarlo? Eso es muy arriesgado, Lucía. Debes ser cautelosa, respondió, sintiendo una mezcla de admiración y preocupación. No tengo otra opción. Mi padre ha estado controlando mi vida durante años. No puedo permitir que siga haciéndolo, no ahora que tengo un hijo en camino, dijo Lucía, su voz llena de convicción. Javier se quedó en silencio, admirando su determinación. En ese momento, se dio cuenta de que Lucía era más fuerte de lo que había imaginado. Tienes razón en que no puedes seguir viviendo bajo su sombra. Pero necesitamos un plan. No podemos hacerlo sin estrategia, dijo Javier, sintiendo que, de alguna manera, estaban en esto juntos. Entonces, ¿cuál es tu idea? Preguntó Lucía, sintiendo que la conversación estaba tomando un giro inesperado. Javier se recostó en la silla, cruzando los brazos mientras pensaba. Podríamos buscar la ayuda de alguien de confianza en la policía. Tal vez ellos puedan ofrecerte protección, o incluso ayudarte a establecer una nueva identidad. Lucía lo miró, sus ojos brillando con una chispa de esperanza. ¿Crees que eso funcionaría? Es una posibilidad. Pero primero, necesitamos reunir información, saber exactamente qué tan cerca está tu padre y qué recursos tiene. No podemos actuar a ciegas. Javier se sintió cada vez más motivado. Algo en él se había despertado, un deseo de proteger a Lucía y a su futuro hijo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Lucía, sintiéndose un poco más tranquila ante la idea de tener un aliado. Lo primero es que necesitas descansar. Estás bajo mucho estrés, y eso no es bueno para el bebé. Haremos esto paso a paso, dijo Javier, decidido a cuidar de ella. Mientras hablaban, Javier no podía evitar sentir una conexión más profunda con Lucía. La vulnerabilidad que había mostrado, su valentía y su deseo de luchar por su hijo resonaban en él. Era un recordatorio de lo que realmente importaba en la vida, algo que había perdido de vista en su búsqueda de éxito y poder. De repente, un ruido sutil interrumpió sus pensamientos. Javier se tensó, mirando hacia la puerta. ¿Escuchaste eso? Preguntó Lucía, su mirada inquieta. Sí, parece que hay alguien en la casa. Tal vez un servicio de limpieza o algo así. No deberíamos preocuparnos, dijo Javier, aunque una sensación de inquietud se apoderó de él. No estoy tan segura, Lucía murmuró, sintiendo que algo no estaba bien. Javier se levantó de la silla, acercándose a la puerta. Voy a comprobarlo. Quédate aquí, dijo con firmeza, mientras abría la puerta lentamente. Cuando salió al pasillo,
Se dio cuenta de que el ambiente había cambiado. La casa, que antes le había parecido un refugio, ahora se sentía como una trampa. Algo en su instinto le decía que debían apurarse, que el tiempo se les estaba acabando. Mientras tanto, Lucía se quedó en la habitación, su corazón latiendo con fuerza. Se sintió impotente, atrapada entre su deseo de proteger a su hijo y el miedo que crecía dentro de ella. ¿Qué pasaría si su padre estaba más cerca de lo que pensaban? ¿Y si Javier no podía protegerla después de todo? Las dudas comenzaron a invadir su mente, pero la determinación que había sentido antes no la abandonó del todo. Sabía que tenía que luchar por su futuro, aunque el camino estuviera lleno de peligros. En ese instante, Lucía tomó una decisión. No permitiría que su pasado la definiera. Estaba dispuesta a enfrentarlo, con o sin la ayuda de Javier. Mientras Javier se movía sigilosamente por la casa, no podía sacudirse la sensación de que algo oscuro se estaba acercando. La sombra de su pasado, que había intentado dejar atrás, parecía amenazarlo nuevamente. Tenía que actuar rápido, no solo para protegerse a sí mismo, sino para asegurarse de que Lucía y su hijo tuvieran la oportunidad de comenzar de nuevo. El destino de ambos pendía de un hilo, y aunque el camino por delante era incierto, Javier sabía que no podía permitir que el miedo dictara sus acciones. Era el momento de actuar, y juntos tendrían que enfrentar la tormenta. Javier y Lucía se encontraban en un pequeño refugio que él había alquilado de urgencia, un apartamento modesto en un barrio alejado de la opulencia que lo había rodeado toda su vida. Las paredes eran de un tono gris desgastado y la decoración era mínima, pero en ese momento, era el lugar más seguro que podían encontrar. La tensión en el aire era palpable, como si los propios muros estuvieran conteniendo su aliento, esperando el desenlace de la historia que estaban escribiendo juntos. Lucía miraba por la ventana, su mente agitada por las revelaciones que habían compartido. Afuera, el mundo continuaba su curso, ajeno a sus problemas. Los coches pasaban raudos, las luces de la ciudad titilaban, y la vida seguía sin ellos. ¿Y si no logramos salir de esto?, murmuró, con la voz temblorosa. Javier, que estaba sentado a su lado, sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar la fragilidad en su tono. No podemos pensar así, Lucía, respondió Javier con firmeza, pero en su interior, la duda comenzaba a germinar. Debemos ser inteligentes, actuar rápido. Ya hemos hecho un buen progreso al compartir nuestros secretos. Ahora necesitamos un plan. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que delataba su inquietud. ¿Y qué tipo de plan puedes tener?, preguntó ella, volviéndose hacia él. Sus ojos, grandes y expresivos, estaban llenos de una mezcla de miedo y determinación. No tengo a nadie más en quien confiar, Javier. Si esto sale mal, su voz se apagó, incapaz de terminar la frase. Si sale mal, nos enfrentaremos a ello juntos, dijo él, buscando infundirle confianza. Tú tienes un contacto en la policía. Quizás podríamos hablar con él, tal vez pueda ayudarnos a ponernos a salvo. Sí, pero no sé si debo involucrarlo. Si mi padre se entera. La mención de su padre hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. Había vivido con el miedo constante de su figura poderosa, y ahora, ese miedo se convertía en una sombra alargada en su mente. Listen, Lucía. Javier tomó su mano con suavidad, su mirada fija en ella. Tú mereces una vida sin miedo. Y mi fortuna, no tiene sentido si no la utilizo para hacer lo correcto. No me importa lo que tenga que enfrentar, siempre que tú y tu hijo estén a salvo. Ella respiró hondo, sintiendo la calidez de su mano sobre la suya. Gracias, Javier. No sé qué haría sin ti, dijo, su voz apenas un susurro. La conexión entre ambos se intensificaba, un lazo que había surgido en medio de la tormenta. Pero la realidad seguía ahí, acechante y amenazadora. Necesitamos reunirnos con tu contacto. Cuanto antes, mejor, insistió Javier, tratando de mantener el enfoque. ¿Tienes su número? Sí, lo tengo. Pero no puedo llamarlo desde aquí. Si mi padre tiene a alguien dentro de la policía, podría rastrear la llamada, explicó Lucía, su ansiedad creciendo. Deberíamos buscar un lugar más seguro para comunicarnos. Entiendo, dijo Javier, asintiendo. Podemos salir a la calle, encontrar un café o algo así. Lo que sea necesario para que tengas una línea segura. Lucía sintió un impulso de esperanza. La idea de salir, aunque llena de riesgos, le daba la oportunidad de tomar el control de su vida nuevamente. Está bien, hagámoslo, aceptó, su voz más firme. Pero tenemos que tener cuidado. No podemos permitir que nadie nos vea. Mientras se preparaban para salir, Javier se sintió extraño, como si estuviera dejando atrás una parte de su vida. La mansión, los negocios,
La opulencia que alguna vez le había dado satisfacción ahora parecían cadenas que lo ataban a un pasado del que quería escapar. Lucía se había convertido en su brújula, su guía en un camino incierto. Al salir del refugio, la brisa fría de la noche les golpeó el rostro. Javier miró a su alrededor, atento a los movimientos que pudieran indicar peligro. Lucía caminaba junto a él, su figura delgada envuelta en un abrigo que parecía demasiado grande para ella. En ese instante, la imagen de la mujer que había sido su empleada se transformaba en algo más, algo que ahora le importaba profundamente. Mientras avanzaban, Javier no pudo evitar recordar la conversación que habían tenido. Las verdades que habían compartido los habían acercado de una manera que jamás habría imaginado. ¿Qué pasará después de esto, Lucía?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Después de esto, espero que podamos encontrar un lugar donde estar a salvo. Un lugar donde pueda criar a mi hijo sin miedo, respondió ella, mirando al suelo. He estado tan atrapada en mi pasado que nunca pensé que podría tener un futuro. Podemos hacerlo. Te prometo que haremos todo lo que esté en nuestras manos, dijo Javier, tratando de infundirle más confianza. No estás sola en esto. Llegaron a un pequeño café, con luces tenues y un ambiente acogedor. Javier empujó la puerta, y el tintineo de la campanita pareció marcar el inicio de un nuevo capítulo. Se acomodaron en una mesa en la esquina, lejos de la vista de la mayoría de los clientes. ¿Quieres algo? Te invito, ofreció Javier, intentando aliviar la tensión del momento. Un café, una tarta, lo que quieras. Solo un café está bien, dijo Lucía, aún con la mente en la conversación que estaban a punto de tener. Necesito estar alerta. Javier se levantó y se dirigió al mostrador mientras Lucía sacaba su teléfono. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba el contacto de la policía que había mencionado. Sabía que, en cualquier momento, su vida podría cambiar drásticamente. Cuando Javier regresó con el café, ella había tomado la decisión de llamar. Voy a hacerlo, dijo, sosteniendo el teléfono con fuerza. No tengo otra opción. Si sientes que es demasiado arriesgado, podemos esperar, sugirió Javier, aunque en su interior sabía que el tiempo no estaba de su lado. Debo hacerlo, respondió Lucía, con una determinación que sorprendió a Javier. No puedo seguir huyendo. Con manos temblorosas, Lucía marcó el número. Cada tono de llamada resonaba como un eco en su mente, y cuando una voz al otro lado contestó, sintió que el mundo se detenía. Hola. Necesito hablar con el oficial Rodríguez, dijo, tratando de sonar segura, aunque la ansiedad la invadía. ¿Quién habla?, preguntó la voz, y Lucía sintió el nudo en su garganta. Soy Lucía, la mujer que mencionó el caso, sobre el hombre que me está amenazando. Lucía, ¿es usted?, preguntó el oficial, y la preocupación en su voz la hizo sentir un ligero alivio. Hemos estado esperando noticias suyas. Es importante que se mantenga a salvo. ¿Está en un lugar seguro? Sí, por ahora, respondió ella, mirando a Javier, quien la observaba con una mezcla de apoyo y preocupación. Pero necesito su ayuda. Hay algo que debo contarle. Escúcheme con atención, dijo el oficial, su tono volviéndose más serio. No se detenga. Haga lo que tenga que hacer para mantenerse a salvo y no se exponga al peligro. Mientras Lucía conversaba con el oficial, Javier sintió que el tiempo se desvanecía. Tenía la sensación de que algo oscuro estaba a punto de caer sobre ellos, algo que no podían prever. Sus pensamientos se agolpaban, y un nuevo sentido de urgencia lo empujaba a actuar. De repente, la puerta del café se abrió con un golpe y una figura conocida apareció en el umbral. Era su antiguo socio, un hombre a quien había creído lejos de su vida. La sonrisa en su rostro era inquietante, y los ojos oscuros brillaban con una malicia que hizo que Javier se tensara. ¿Qué tenemos aquí?, dijo su socio, avanzando hacia ellos con paso firme. No esperaba encontrarte en un lugar tan común, Javier. Lucía colgó el teléfono de inmediato, la expresión de su rostro cambiando de determinación a temor. Javier sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué estás haciendo aquí, Marco?, preguntó, incapaz de ocultar su inquietud. Oh, solo me aseguraba de que mi viejo amigo estuviera bien. He estado escuchando cosas, Javier. Cosas que no me han gustado, respondió Marco, acercándose aún más, su voz un susurro amenazante. Se está hablando de traición, y sabes lo que eso significa en nuestro mundo. Esto no es lo que piensas, dijo Javier, tratando de mantener la calma. He dejado todo atrás. No tengo nada que ver contigo. Eso es lo que crees, rió Marco, mirando a Lucía con desdén. ¿Y quién es ella? Tu nueva compañera. No creo que un hombre como tú deba estar rodeado de gente como ella.
Lucía sintió que el aire se le escapaba. La tensión era insoportable, y Javier sabía que no. La lluvia caía con fuerza sobre el asfalto, creando un ambiente tenso y sombrío. Javier y Lucía habían logrado escapar de la mansión, pero la sombra del socio traidor de Javier los acechaba. Mientras corrían, la mente de Javier estaba llena de pensamientos caóticos. Sabía que el tiempo se les acababa, y la noticia de que su madre había sido capturada por el mismo hombre que había amenazado su vida los llenaba de desesperación. Lucía, tenemos que encontrar un lugar seguro, dijo Javier, su voz entrecortada por la adrenalina. No podemos quedarnos aquí. Él sabe que hemos escapado. Lucía asintió, aunque su rostro reflejaba una mezcla de miedo y determinación. ¿Y si no logramos salvar a mi madre? No puedo dejar que le pase algo. Ella es lo único que tengo. Lo sé, respondió Javier, intentando calmarla. Pero tenemos que ser inteligentes. Si ese hombre tiene a tu madre, probablemente esté en un lugar que conoce bien. Necesitamos un plan. Mientras avanzaban por las calles desiertas, el sonido de sus pasos resonaba en la noche. Lucía pensaba en su madre, en su vida y en los sacrificios que había hecho por ella. La idea de perderla era insoportable. Javier, ¿crees que podamos enfrentarlo? No sé si estoy lista para volver a ver a mi padre, confesó, su voz temblando. Te prometo que estaré a tu lado, aseguró Javier, apretando su mano. No enfrentarás esto sola. Juntos podremos encontrar la manera de rescatarla. Unos minutos después, encontraron refugio en un pequeño café que estaba cerrado, pero cuya puerta estaba entreabierta. Javier empujó suavemente la puerta, y ambos entraron, asegurándose de que nadie los viera. El lugar estaba a oscuras, pero podían ver las sombras de las mesas y las sillas esparcidas por el local. Este lugar parece seguro por ahora, murmuró Javier mientras buscaba su teléfono en el bolsillo. Voy a intentar contactar a alguien que pueda ayudarnos. ¿Y si él no se encuentra aquí? Lucía miraba a su alrededor, sintiéndose atrapada en una tela de araña invisible. No quiero que me haga daño a mí ni a mi bebé. Confía en mí, respondió Javier, encendiendo su teléfono. He estado en situaciones complicadas antes. Sé cómo manejar esto. Mientras Javier intentaba hacer una llamada, Lucía se sentó en una de las mesas, sintiendo que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de calmar la tormenta que rugía en su interior. Quería ser fuerte, pero la incertidumbre la consumía. Lucía, la llamó Javier, interrumpiendo sus pensamientos. He hablado con un amigo de la policía. Puede que nos ayude a rastrear a tu madre. Pero necesitamos reunir toda la información que tengamos sobre tu padre. Cualquier detalle puede ser útil. Ella asintió, aunque su mente estaba llena de recuerdos dolorosos. Él no es quien dice ser. Siempre ha tenido un lado oscuro, algo que nunca quise ver. Pero ahora, con esto, necesito saber cómo actuar, dijo, su voz temblando. Dime lo que recuerdas. Todo lo que te venga a la mente, instó Javier, acercándose a ella, listo para escuchar. Mi padre solía tener negocios extraños. Siempre venía a casa con dinero en efectivo y nunca decía de dónde lo había sacado. Mi madre siempre parecía nerviosa cuando él estaba cerca. Recuerdo una vez que él recibió una llamada en medio de la noche. Se fue a la sala y empezó a gritar. No sé qué pasó, pero desde entonces, las cosas se volvieron más complicadas, relató Lucía, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Y qué más?, preguntó Javier, tomando notas en su teléfono. Él tenía un amigo, un hombre que siempre lo acompañaba. Era más viejo que él y tenía una mirada fría. Siempre me dio miedo. Nunca supe su nombre, pero creo que podría ser clave en esto, continuó Lucía, sintiendo que cada palabra la liberaba un poco más. Javier frunció el ceño, notando la gravedad de la situación. Ese hombre puede estar involucrado en lo que está pasando. Necesitamos encontrarlo y asegurarnos de que no pueda hacerte daño a ti ni a tu madre. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Lucía miró por la ventana, observando la lluvia caer. Javier, ¿qué pasará si logramos rescatar a mi mamá? ¿Pero él no se encuentra? No puedo arriesgar la vida de mi bebé. Escucharás mi voz, Lucía. Siempre estaré ahí para protegerte, respondió Javier con firmeza. Y si llega a encontrarnos, tendré un plan. No permitiré que te haga daño. Lucía sintió un rayo de esperanza cruzar por su pecho. Tal vez, solo tal vez, no estaba sola en esto. Javier parecía decidido, y la forma en que la miraba le daba fuerzas. Gracias, Javier. No sé qué haría sin ti. Un sonido sutil los interrumpió. Javier se giró hacia la puerta, donde un leve crujido resonó. ¿Escuchaste eso?, preguntó en voz baja, su instinto de supervivencia activándose.
Lucía asintió, su corazón latiendo con fuerza. Sí, ¿crees que es él? Es posible. Necesitamos salir de aquí. Ahora, dijo Javier, moviéndose rápidamente hacia la puerta de salida. Vamos. Ambos se escabulleron por la salida trasera del café, y la lluvia los recibió con su frío abrazo. La noche estaba oscura, y el sonido de la tormenta ahogaba cualquier ruido. Sin embargo, la sensación de que alguien los seguía era inconfundible. ¿A dónde vamos?, preguntó Lucía, mirando a su alrededor, buscando alguna señal de peligro. Conozco un lugar, dijo Javier, guiándola a través de las calles vacías. Un antiguo almacén que uso a veces para reuniones discretas. Estará vacío y podremos planear nuestros siguientes pasos. Mientras corrían, Lucía luchaba con sus pensamientos, su mente llena de imágenes de su madre. Debo hacer esto por ella, se decía a sí misma, sintiendo que cada paso la acercaba más a la verdad y a la redención. Finalmente, llegaron al almacén, un edificio antiguo y olvidado en el que el tiempo parecía haberse detenido. Javier empujó la puerta de metal, que chirrió al abrirse, revelando un interior oscuro. Aquí estamos, dijo, asegurándose de que estuvieran a salvo. Una vez dentro, Javier encendió una luz tenue. Las sombras danzaban en las paredes, y el ambiente se sentía cargado de historia y secretos. Ahora, tenemos que pensar con claridad, afirmó Javier, mirándola a los ojos. Debemos encontrar la manera de rescatar a tu madre y salir de esto juntos. Lucía tragó saliva, sintiendo el peso de la situación en sus hombros. No puedo fallar. No puedo dejar que le pase nada. Ella es todo lo que tengo, susurró, su voz llena de determinación. Lo sé. Y no lo haremos, prometió Javier, acercándose más a ella. Confía en nosotros. Juntos, somos más fuertes. En ese momento, Lucía sintió que la esperanza comenzaba a florecer nuevamente en su corazón. Aunque el camino por delante era incierto y peligroso, no estaba sola. Con Javier a su lado, se sentía lista para enfrentar lo que viniera. La tensión en la habitación se palpaba en el aire como un trueno distante, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Lucía, con el corazón acelerado, miraba a su madre, que hasta ese momento había sido una figura de consuelo y amor. Sin embargo, la revelación de Javier había cambiado todo. La idea de que su madre, la mujer que la había criado, formara parte del oscuro mundo en el que Javier había estado inmerso, la llenó de una rabia indescriptible. «Oh, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué me mantuviste en la oscuridad?», gritó Lucía, su voz resonando en la mansión. Javier, a su lado, sintió que el aire se le escapaba. La traición que había imaginado en su propia vida ahora se manifestaba de una manera completamente nueva. Lucía, por favor, escúchame, dijo su madre, con los ojos llenos de lágrimas. No era mi intención hacerte daño. Todo esto es más complicado de lo que piensas. Estaba tratando de protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De la verdad? ¿O de las consecuencias de tus decisiones?, replicó Lucía, furiosa. ¿Cuántas vidas destruiste para mantener tu secreto? ¿Cuántas personas sufrieron porque tú decidiste ser parte de esto? Javier observaba la escena, sintiéndose cada vez más atrapado entre dos mujeres que representaban su pasado y su futuro. Lucía, quizás deberíamos calmarnos, sugirió, intentando mediar entre ellas. Lo que importa ahora es encontrar una solución y salir de esto. ¿Y qué solución hay, Javier?, preguntó Lucía, sin quitarle la vista a su madre. ¿Seguir ocultando la verdad? ¿Dejar que el pasado nos consuma a todos? La madre de Lucía, visiblemente afectada, tomó un profundo aliento. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo explicarte. El negocio en el que estuve involucrada era la única forma de sobrevivir. Cuando tu padre se fue, no tenía otra opción. No sabía que esto te pondría en peligro. ¿Sobrevivir? ¿A costa de lo qué?, interrumpió Lucía. Siempre me dijiste que la familia era lo más importante, y ahora descubro que la traición corre por nuestras venas. Javier, consciente de que la discusión se estaba intensificando, se acercó a Lucía, intentando tocar su brazo en un gesto de apoyo. Lucía, entiendo que esto es doloroso, pero debemos enfocarnos en lo que podemos hacer ahora. La policía puede ayudar. ¿Ayudar? ¿Después de todo lo que hemos descubierto? ¿Cómo puedo confiar en eso?, dijo Lucía, alejándose de él. ¿Cómo puedo confiar en ti, Javier, después de que todo esto salió a la luz? El silencio se instaló en la habitación, pesado y opresivo. Javier sabía que las palabras que había elegido para revelar su secreto habían sido malinterpretadas. Yo también he sido parte del problema. Pero estoy aquí, dispuesto a corregir mis errores. Quiero ayudarte, a ti y a tu hijo, confesó,
su voz temblando. ¿Ayudarme? ¿Cómo? ¿Con tu dinero? ¿Con tus conexiones? Replicó Lucía, su desconfianza palpable. ¿Qué hay de tu antiguo socio? ¿Qué pasará cuando descubra que estamos buscando la verdad? La madre de Lucía, incapaz de soportar la tensión, interrumpió. Basta. Esto no es el momento para pelear. Tenemos que trabajar juntas. Si hay algo que puedo hacer para protegerte, lo haré. Conozco a personas, Javier tiene contactos. Podemos salir de esto. ¿Conocías a esas personas mientras mentías? Preguntó Lucía, su voz helada. ¿Qué más me has ocultado? Lo siento. Realmente lo siento, su madre dijo entre sollozos. No sabía cómo contarte. Pensé que era lo mejor. Siempre quise lo mejor para ti. Javier, sintiendo que la situación se desmoronaba rápidamente, tomó la iniciativa. Escuchen, esto no nos llevará a ninguna parte. Necesitamos un plan. Luciano, tú tienes la información que puede ayudar. Si tu madre tiene alguna conexión, debemos aprovecharla. ¿Y qué harías tú con esa información? Cuestionó Lucía, cruzándose de brazos. ¿Confías en ella después de todo lo que hemos pasado? Confío en que la verdad debe salir a la luz, respondió Javier, con determinación en su voz. Y que, si trabajamos juntos, podemos desmantelar todo esto. No solo por nosotros, sino por el futuro de tu hijo. ¿Y si no podemos? ¿Y si todo esto termina mal? Lucía preguntó, su voz temblando. ¿Qué pasará con nosotros? Javier sintió una punzada de ansiedad. No lo sé, pero lo que sí sé es que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Lucía, tú has sido más fuerte de lo que imaginas. Si enfrentamos esto juntos, tal vez podamos encontrar una salida. La mirada de Lucía se suavizó ligeramente. Había algo en sus palabras que resonaba con ella. Está bien, Javier. Pero si esto sale mal, no quiero que seas el responsable. No quiero que el futuro de mi hijo dependa de decisiones que tomemos hoy. Dijo, su voz ahora más tranquila. Yo tampoco lo quiero, respondió él, sintiéndose más cerca de ella. Así que hagamos esto juntos, paso a paso. Primero, necesitamos reunir toda la información que podamos sobre el socio de Javier, dijo la madre de Lucía, su tono ahora más firme. Conozco sus movimientos. Puedo conseguirte acceso a documentos que te ayudarán a entender su red. Perfecto. Eso es un buen comienzo, dijo Javier, sintiendo que la conversación se estaba moviendo hacia una dirección más productiva. Luego, contactaremos a la policía. Ellos deben conocer todo sobre esto. ¿Y si ellos no hacen nada, qué pasará? Preguntó Lucía, su desconfianza aún presente. Entonces encontraremos otra forma. No estamos solos en esto, aseguró Javier. Juntos, podemos crear un futuro mejor. Mientras la tensión comenzaba a disiparse, con un plan en mente, la habitación se sintió un poco más ligera. Lucía miró a su madre con una mezcla de amor y resentimiento, sabiendo que el camino hacia la redención sería largo y complicado, pero al menos no estaría sola en la lucha. Está bien, dijo Lucía finalmente. Haremos esto, aunque sea difícil. Pero quiero que sepas, madre, que esto no se trata solo de ti o de mí. Se trata de mi hijo. Y su futuro depende de las decisiones que tomemos ahora. Javier asintió, sintiendo un renovado sentido de propósito. Había tanto en juego, pero por primera vez, sentía que había un camino hacia adelante. Un camino que podría llevarlos a todos hacia la libertad, a pesar de las sombras que los habían seguido durante tanto tiempo.